La criptomoneda emitida en Venezuela es, según el gobierno de Nicolás Maduro, la primera lanzada por un estado, aunque países como Estonia y Dubái ya han manifestado que tienen también planes similares. En pleno furor de las criptomonedas, lideradas por el Bitcoin, y en medio de una severa crisis económica, el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro tomó una decisión novedosa y arriesgada, que comenzó a funcionar oficialmente el martes 20 de febrero, con la fase de preventa. El gobierno recurre a él como fuente de financiación, en un momento en el que sus ingresos han caído por la baja producción y la reducción de precios del petróleo, principal y casi única fuente de entrada de divisas al país. A eso, se suman las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, que le impiden emitir nueva deuda, o refinanciarse a través de las instituciones de ese país. Respaldado por el crudo venezolano, el petro supone un cambio de época en el mundo financiero, según afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología venezolano, Ubel Roa. Aunque el análisis de sus datos técnicos todavía deja muchas incógnitas, estas son 6 claves que sirven para explicar lo que de momento se sabe del petro. 1. ¿Quién la puede comprar? ¿Cuánto vale y por cuánto la puedo cambiar? Quien lo desee, puede desde manifestar su intención de compra de petros. En su fase de preventa, la idea es comprobar el apetito del mercado. El superintendente de las criptomonedas de Venezuela, Carlos Vargas, dijo que el gobierno espera atraer a inversionistas de Qatar, Turquía, así como de países del Medio Oriente, Europa y Estados Unidos, en la preventa de su moneda digital. Cada petro tiene como valor de referencia el precio de un barril de petróleo, del que Venezuela es considerado el país con mayores reservas probadas del mundo. Eso no significa que cada petro equivalga a un barril, sino que el valor del petro está vinculado con el del crudo venezolano. Teniendo esto en cuenta, debería estar inicialmente en torno a los $60, pero el precio de venta del petro dependerá aún de un acuerdo entre los interesados en la preventa y el gobierno. Según se ha anunciado, se emitirán 100 millones de petros, por lo que el valor total de la emisión se estima en unos $6.000 millones. De acuerdo con el libro blanco, que regula el funcionamiento de la moneda, en la preventa inicial, se empezaron a vender 38,4 millones de criptoactivos. Ese libro blanco señala en un principio que la oferta es fija, pero también se dice que el petro va a poder ser minado, si los usuarios así lo acuerdan. El documento señala también que cuando alguien quiera cambiar su petro, se pagará el precio del barril, pero en bolívares, la moneda nacional venezolana, muy devaluada por la hiperinflación que atraviesa el país. El billete de mayor denominación, el de 100.000 bolívares, apenas equivale a menos de medio dólar, en el mercado de cambio paralelo. El cambio a bolívares se realizará en plataformas de cambio autorizadas por el gobierno, de las que de momento se conocen pocos detalles. Su valor va a radicar, sobre todo, según Laura Rojas, experta en finanzas digitales, en la promesa de que se va a crear un mercado en Venezuela, y podrá ser usado más adelante para pagar impuestos y servicios públicos. Eso, unido a la promesa del gobierno de que se va a esforzar en promover su uso internacional, a través, por ejemplo, de la estatal PDVSA, que deberá pagar parte de sus transacciones en petros. 2. ¿Es realmente una criptomoneda, y en qué se diferencia del Bitcoin, la más popular? Sí, el petro es una de las cientos de criptomonedas que existen, y de las que el Bitcoin es la más conocida. La principal diferencia con el Bitcoin radica en que el petro estará centralizado por un intermediario, en este caso el gobierno de Venezuela, mientras que el Bitcoin es completamente descentralizado. No pertenece a nadie, no está regulado por gobiernos, bancos, ni fondos de inversión. Otra diferencia es el minado. El Bitcoin puede ser generado por cualquiera con el equipo adecuado. El petro, según el libro blanco, eso dependerá de si los usuarios lo acuerdan, porque en un principio la oferta es de 100 millones. El petro no es la primera moneda digital emitida por un ente centralizado, como puede ser una empresa. A partir de aquí se siguen reglas establecidas y predeterminadas, que hacen que ni el valor ni la oferta sean manejadas de forma discrecional. 3. ¿Qué busca el gobierno venezolano?
El gobierno de Venezuela, con problemas de ingresos, en medio de una grave crisis, y presionado por las sanciones financieras de Estados Unidos, lanzó el petro y lo promociona como una solución, para poder financiarse y resolver los muchos males que asolan su economía. Entre los objetivos, está crear una moneda alternativa al dólar, y una economía digital y transparente para el beneficio de los países emergentes, y alejada del sistema financiero mundial, controlado desde Estados Unidos. Quiere que Venezuela sea referencia global de soberanía, frente a los grandes centros financieros globales. Con el petro, además, el gobierno busca un ingreso que ahora no encuentra. En abril de 2018, deberá hacer frente a nuevos pagos de deuda, que no puede refinanciar por las sanciones de Estados Unidos. Las importaciones de un país dependiente del exterior han caído, y esto es parte de la explicación de la carencia de alimentos y de productos básicos. Todo ello, en un contexto de una continua caída de la producción de petróleo, casi su única fuente de entrada de dólares, que ni siquiera le ha permitido aprovechar el aumento del precio del barril en los últimos meses. Según expuso el presidente Maduro, la criptomoneda viene a fortalecer la economía venezolana, aunque no dio más detalles, y se aventuró a vaticinar un éxito total. De acuerdo al libro blanco, el 55% de los ingresos recaudados irán a un fondo soberano que el gobierno podrá usar discrecionalmente. 4. ¿Es un instrumento para emitir deuda pública? Esta es la gran crítica que le hace la oposición. El Parlamento, controlado por los rivales de Maduro, ha declarado ilegal el petro. El economista y diputado opositor de la Asamblea Nacional, José Guerra, cree que el petro no es una criptomoneda, y que se asemeja más a un bono de deuda pública. Según Guerra, la creación del petro es una operación de deuda, que trata de evitar el control parlamentario. Además, se refirió a ella como una inversión altamente riesgosa. Guerra sostiene que si el gobierno de Maduro piensa que utilizando el petro obtendrá financiamiento que no puede tener hoy, se va a equivocar. La nueva emisión de deuda, de acuerdo con la Constitución, debe estar respaldada por la Asamblea Nacional, la Cámara Legislativa de mayoría opositora, que se niega a que aumente la enorme deuda del país. Y a eso se suma que Estados Unidos impide que se refinancie la deuda, o se emita nueva a través de su territorio y sus instituciones. 5. ¿Sirve para sortear las sanciones de Estados Unidos? La idea del petro es poder lograr financiamiento fuera de los circuitos de influencia de Estados Unidos, que tanto el Ejecutivo como la petrolera estatal PDVSA tienen ahora cerrados. Sin embargo, el Departamento del Tesoro ya ha advertido a todos los interesados en invertir en el petro, alertando que una moneda de estas características pareciera ser una extensión de crédito al gobierno de Venezuela y advirtiendo que los estadounidenses que se involucren con la futura moneda digital venezolana pueden estar expuestos a sanciones de Estados Unidos. Esto podría ser un factor disuasorio para quien esté en principio interesado en adquirir petros. Según algunos analistas, ese sería el principal objetivo del gobierno de Venezuela: levantar el cerco de las sanciones para conseguir dinero. En el mundo privado, estas preventas son una innovación respecto a fórmulas tradicionales para levantar capital. Una empresa que empieza, o recurre a la venta de acciones, o emite deuda para levantar capital cuando tiene un proyecto que está comenzando. Emitir criptomoneda es una alternativa, y el gobierno de Venezuela se montó en esa iniciativa. 6. ¿Tendrá éxito? El gobierno de Maduro ya afirma que lo va a tener, pero hay muchas dudas aún en el libro blanco, falto aún de datos específicos clave. El presidente Maduro habló de haber registrado en la preventa una intención de compra por valor de $735 millones en tan solo las primeras 20 horas desde su lanzamiento. Para el éxito, será clave la confianza. El propio gobierno es el emisor, y el que se compromete a recomprarlos. Y lo hará en un contexto en el que varias agencias crediticias han hablado de default selectivo, o cesación de pagos, por el retraso en el pago de intereses de algunos bonos de deuda. Y además, Venezuela va a seguir teniendo bloqueados los mercados.
Esta situación podría agravarse ante unas elecciones presidenciales el 22 de abril de 2018, que buena parte de la comunidad internacional va a desconocer, por no considerar que se den en circunstancias justas, y que la mayoría de la oposición va a boicotear. Según la experta en finanzas digitales, Laura Rojas, con una criptomoneda no se venden acciones, ni bonos. El inversionista no tiene ningún derecho legal sobre el proyecto en el que invierte. Lo único que tiene es confianza en que va a desarrollar el proyecto, de acuerdo a lo dicho. Como concluye Rojas, eso es lo que hace que toda criptomoneda sea una inversión altamente arriesgada. Si además de eso, el emisor no te dice lo que va a hacer, cuesta pensar que haya inversionistas serios detrás del petro. Sin embargo, la clave estará cuando comience la venta efectiva. Entonces, empezarán a disiparse incógnitas.